Si recuerdas el vídeo sobre el caso Noren, sabrás que allí hablaba de dos genitivos. En este vídeo os hablaré del otro, del caso Nongo. Este caso se llama genitivo locativo, es decir, habla de localización. Por ejemplo, en el sintagma nominal la puerta de la casa, tenemos un genitivo, de la casa. Sin embargo, no hablamos de una relación de posesión. La casa no posee la puerta, sino que hablamos de localización, la puerta que está en la casa. Puede que te parezca un poco extraño al principio, pero no te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Piensa que este genitivo se utiliza al hablar de cosas que se encuentran en un sitio concreto. La puerta de la casa, la entrada de la escuela, el ayuntamiento del pueblo. Para hacer el singular, añadimos la terminación co. Eche, echeko. Echeko atea. Si acaba en consonante, le añadimos una e. Eraikin, eraikineko, eraikineko sarrera. Para el caso plural, añadimos etako. Herri, herrietako, herrietako umeak. Y para el indefinido, añadimos tako. Si acaba en consonante, etako. Herri, bi herritako umeak. Pero cuidado, porque este caso tiene una forma particular para el indefinido con nombres propios. Se añade el sufijo ko y go si acaba en n o l. También se puede añadir eco si acaba en consonante para facilitar la pronunciación. Bilbo, bilboko. Gasteiz, gasteizko, gasteizeko. Madril, madrilgo, madrileko. Beasain, beasaingo, beasaineko. York, yorkeko. También, si acaba en africada, se convierte en fricativa al añadir el sufijo. Zarautz, zarauzko, zarautzeko. Tenemos que tener presente que al hablar de objetos animados no utilizaremos nunca este genitivo, usaremos noren. Este genitivo también se puede utilizar con localizaciones temporales, no solo espaciales. Biharko azterketa, gaurko egoera, atzoko eguna. En ciertos casos no es fácil saber cuándo usar nongo y cuándo noren. En general, nongo representa procedencia y noren pertenencia. Como truco para distinguirlas, podemos cambiar la frase por una relativa. La foto de la casa. Si hablamos de la foto que está en la casa, hablamos de la localización de la foto. Así que usamos el caso nongo. Etxeko argazkia. Pero si hablamos de una foto en la que aparece una casa, no hablamos de localización, por lo que usamos el caso noren. Etxearen argazkia. Y ese es el segundo caso que vemos. Y recuerda que si tienes dudas, no tienes más que dejar un comentario.